Bueno, ya estamos en directo para dar comienzo a este tercer encuentro, tercero, segundo, no me acuerdo, bueno, este encuentro de el intercambio, basado en el libro El intercambio de Bert Hellinger, donde plantea la didáctica de las constelaciones familiares. Y hoy vamos a comenzar con el tema de la protección para un niño que está en peligro. Una de las participantes que estaba en el grupo plantea que ella está nerviosa, quiere presentar un caso, ella es abogada y le han llegado a su consulta, porque además es terapeuta, no es consteladora, casos con situaciones de familia muy complejas. Se trata de un hombre con una hija de 2 años. En enero llegó a casa y descubrió que su mujer había desaparecido con la niña. La mujer también se había llevado la hija de su primera relación, o sea, esta mujer con la que él estaba, que había tenido una hija, también tenía otra hija de otra relación, también se la había llevado. Este hombre había aceptado a las 2 niñas como hijas suyas, así que él estaba intentando todo lo posible para poder recuperar a su hija. Al cabo de casi un año hizo intervenir el teléfono de su sobrina y descubrió que su mujer vivía con las 2 niñas en Estados Unidos. Entonces Hellinger le pregunta, ¿qué quieres lograr con esto? Y ella dice que el consultante quiere que le devuelvan a su hija y que ella está colaborando con él en las cuestiones legales para alcanzar ese objetivo. Entonces Hellinger le pregunta, la cuestión ¿es bueno que le devuelvan a su hija o no? Y ella dice que cree que sí. Y Hellinger pregunta, ¿se trata solo de la hija propia? Y la abogada dice, legalmente solo puede reclamar a su hija propia. Bueno, vamos a constelar esta situación. Para eso vamos a necesitar a este hombre, a su mujer, a su hija, al primer marido de la mujer y a la hija del primer matrimonio. Entonces, bueno, vamos a colocar la cámara aquí y vamos a elegir a los participantes, ¿no? O sea, la mujer, el hombre este, que es el que tiene el problema, la pareja anterior de esta mujer, con la cual tuvieron una hija, pero ella con él, con el que plantea el problema, tuvo otra hija. O sea que hay 2 hijas en cuestión en el asunto, y el hombre este lo que quiere es recuperar a su hija, o sea, biológica. ¿Bien? Entonces, la configuración que hace es el primer hombre aquí mirando para afuera, el segundo hombre aquí, vamos a ver más lejos ahí. El segundo hombre mira para acá, mira a su primer hija, a su hija va, no es la primera, no, la primera hija, segundo padre de 2, segunda hija, no, la primera hija acá, así, la otra hija acá y la mujer acá, así, un poquito más acá. Esta hija y esta hija parece como que se miran entre sí. Fíjense, el hombre mira acá, este es el cliente, acuérdense, y este es el primer marido que mira para afuera. Esta es la configuración que hacen. Hola Glavia, buen día. Desde Colombia. Bueno, otro abrazo para vos. Bien, entonces Hellinger observa la imagen y dice, pregunta, ¿a dónde pertenecen las niñas?
¿no? Y la participante dice, creo que deberían estar con mi cliente. Yo creo que las niñas tendrían que estar con el padre. O sea, con el señor que es el que quiere recuperar. Sí, dice Hellinger, la mujer quiere irse. ¿Ven? La mujer está mirando para acá como que se quiere ir. Ella no está disponible para las niñas. Les está dando la espalda a las niñas. Entonces le pide a esta señora que se adelante unos pasos. Entonces adelanta unos pasos y le pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Mejor o peor? Y ella dice que se siente mejor. Se le pregunta a la segunda hija, ¿no? Que es esta, ¿qué te pasó a ti cuando tu mamá se retiró? Y ella dice que se sintió mejor. Y se le pregunta a la primera hija y ella dice que de pronto pudo respirar. Entonces Hellinger le dice a esta hija, en tu caso no sé a dónde perteneces, voy a probar algo. Colócate junto a tu padre, le pide Hellinger, ¿no? Entonces la pone a esta con este señor que sería el padre, ¿no? Mirando para el mismo lado que el papá. ¿Y ahí qué tal? Bien, pero siento algo extraño aquí en la espalda. La primera hija, no, perdón, la primera hija dice que siente algo extraño en la espalda, ¿no? Y le pregunta al primer hombre. Yo estoy muy tenso, dice él, siento que todo el cuerpo se agarrota. Su presencia me alivió algo, pero no mucho. No sé realmente qué hacer con ella aquí. ¿No? Entonces, ¿qué hace Hellinger? Lo lleva unos pasos adelante, ¿no? Lo adelanta un poco más acá, a este hombre. ¿Ahí te sientes mejor? Y el hombre dice, sí, me siento mejor. Ahora coloca a la primera hija junto a su hermana y al segundo hombre frente a ellas, ¿no? Pone a ella, la pone acá junto a su hermana y pone al papá, que será el papá de ella, la pone frente a las dos hijas. ¿Cómo te sientes?, le pregunta él. Me parece bien, me hace bien verlas juntas. Antes sentí la necesidad de mirar al primer hombre. Y Hellinger dice, puede que sea bueno, a ver, gírate. Hellinger lo lleva al campo de mirada, ¿no? Entonces hace que éste mire a la escena, ¿no? ¿Cómo te sientes? Mejor. Y el primer hombre también, o sea, los dos hombres se sienten mejor así. Y las hijas, yo estoy bien, dice la primera. Entonces Hellinger le dice a él, si su padre está dentro de la mirada, también puede ir con él. ¿Cómo estás tú?, le pregunta la segunda hija. Mejor, pero algo todavía me revuelve el estómago. En el estómago solo se revuelve la madre. Si hay algo en el estómago, siempre es la madre. Bueno saberlo, ¿no? Bueno. Entonces le dice a la madre que se gire. Vieron que ella estaba mirando para afuera. La segunda hija mira al suelo y luego a la madre. Entonces se siente atraída hacia la madre y se va al lado de la madre. En ese instante la niña empieza a temblar violentamente con todo el cuerpo. Al cabo de un rato, Hellinger le dice a ella que le diga a la hija, puedes ir con tu padre, ¿no? Y le pide que la lleve con el padre. Entonces hace este movimiento de llevar a la hija cerca del padre, a las dos lleva, ¿no? Bien. Ella se queda mirando ahí.
Al cabo de un rato le pregunta a la mujer que cómo se siente ahora, que las dos hijas fueron llevadas con el padre, y ella dice que se siente aliviada, pero quiere girarse e irse de ahí. Otra vez quiere hacer lo mismo, ¿no? Entonces le dice que lo haga, se gira, otra vez para afuera. Entonces le explica, está ligada en alguna parte, ella, pero sin la aprobación de la mujer la niña no puede ir con su padre. Lo hemos podido ver, hay que incluirla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vuelve a colocar a las niñas atrás, vuelve a girar a la madre y la coloca enfrente del segundo hombre, ¿no? El marido, ¿no? Enfrenta con el marido, a las hijas las pone acá, entre medio de los padres, hace eso. Entonces le dice que ella diga, sé amable cuando me vaya. El hombre la saluda amablemente con la cabeza y al cabo de un rato le dice a la mujer que diga, si tomas a la hija, ámame en ella. Hellinger lleva a la segunda hija junto a su padre. Este la toma de la mano, pero la niña quiere esconderse tras su espalda, ¿no? La lleva hasta acá, pero la niña hace este movimiento y se esconde acá, atrás del padre. Entonces, se nota que la hija le tiene miedo a la madre. Mi suposición es, la madre está en riesgo de un intento de suicidio. Todo su movimiento se aparta de la vida. Entonces otra vez le vuelve a preguntar a la madre. Y ella dice que quiere irse, quiero que me deje marchar, lo amo mucho, pero no se me ha perdido nada, ni tengo nada que hacer aquí, ¿no? Entonces Hellinger vuelve a colocar a la hija junto a su padre, otra vez la pone acá cerquita del padre, y le dice a la mujer, que le diga a la hija, he de irme, pero aunque yo me vaya, tú puedes quedarte con tu padre, pero yo seguiré siendo siempre tu madre. Esas son las frases que dice Hellinger que diga. Entonces la hija ahora mira hacia ella, Hellinger vuelve a girar a la madre, ¿no? Que se mire para afuera, y enfrenta al padre con la hija, ¿no? Se ponen de frente, se abrazan. Entonces pregunta si quedó clara esta constelación, ¿no? Vale, pues ya está. O sea, la madre tenía que darle permiso a la hija para irse con el padre porque ella quería irse, ella no le interesa. Entonces ahí puede ser que se resuelva esto, ¿no? Que el padre pueda volver a recuperar a su hija. Cuando alguien gana un litigio judicial por un hijo, todos quedan mal parados. El hijo quiere por igual a ambos padres, por eso el resultado debe ser que el hijo pueda amar a ambos padres y que quien se vaya haya de irse lo deje con amor en manos del otro. Es probable que en la mujer exista una complicación en la familia de procedencia. No es mala ni terrible, hay que comprenderlo. Si se le transmite de ese modo, que es adecuado para ella, que se vaya y que nadie se interpone en su camino, pero que el hijo ha de permanecer con vida. Ella podrá aprobar que el hijo se quede con el padre. Porque si la madre se va sin que el hijo pueda quedarse con el otro miembro de la pareja, el hijo muere. Entonces no habrá ganado nadie. Por eso también la mujer ha de obtener un lugar en tu corazón. Solo así podrás mediar en este caso. Esto se lo está diciendo la abogada, ¿no? Pero por un hijo en esta situación está permitido hacerlo todo. Hacer todo. Bien, esta sería la constelación entonces de este asunto de cuando uno quiere recuperar a un hijo. Y vamos a ver otra ahora, que es esperando un trasplante de hígado.
Hay una paciente a la que hay que realizar un trasplante de hígado y Hellinger dice que lo va a constelar ahora mismo. Entonces le pide que elija un hombre que representa al donante, un hombre que representaría al que va a donar el hígado, a un representante para la mujer, parece ser que es una mujer que le van a hacer el trasplante de hígado, y a otra mujer que represente al hígado, ¿no? Vamos a poner que esta mujer es el hígado. ¿Cómo lo configura? Bueno, el hígado acá, el hombre acá, enfrentado a la mujer. Esta sería la configuración. El hígado mira primero al donante, luego al suelo, respira hondo y al cabo de un rato la mujer que espera el hígado gira la cabeza a la izquierda apartándola del donante y mira al suelo. Luego el donante se gira muy lentamente hacia su hígado. Cuando están enfrentados el hígado respira aliviado, sonríe, el donante sonríe. Y mientras tanto la mujer se ha girado totalmente y mira al suelo, se da la vuelta y mira al suelo. El donante y el hígado se acercan hasta abrazarse, el hígado tiembla violentamente, estos dos se acercan y el hígado tiembla. Perdón, la mujer que espera el hígado se ha apartado todavía más, se apartan más todavía. Y al cabo de un rato le preguntan a la mujer, ¿qué te pasa? Y la mujer dice, quiero irme de aquí. Y señala hacia adelante. ¿Pero qué te pasa? Y yo, no, le pregunta, acá, perdón, al donante. Yo aquí estoy bien. Y el hígado también. Acá me siento vivo, dice el hígado. Vale, dice Hellinger, ya está. Entonces le dice a la participante que lo va a explicar. Esa mujer que espera el trasplante de hígado nunca lo retendría. ¿Qué ocurre dentro de ella cuando espera un trasplante de hígado? Internamente debería decirle al hombre, espero tu muerte. E internamente debería decirle al hígado, espero su muerte. Y eso no va. El alma no soporta estos trasplantes de órganos. Para esta mujer es mejor la muerte, ¿vale? O sea, es lo que siente la mujer. Y Hellinger le dice a todo el grupo, no voy a admitir preguntas sobre este tema, está muy claro. No se nos podría presentar de un modo más impresionante. Bien, así de cortita fue la constelación. Vamos a sacar esto y vamos a hablar del tema el no en el alma. Parece ser que una participante tiene una hija que parece ser que fue una niña difícil, ahora tiene 19 años y está prometida. Hace 15 días fue atacada delante de la puerta de su casa por dos jóvenes delincuentes mientras se despedía de su novio que estaba en su coche. Un joven con una pistola en la mano la amenazó y zarandeó. Entonces los dos delincuentes obligaron al joven a apearse y se llevaron el coche. Eso pasa a menudo aquí y no es la auténtica cuestión, sino que la madre y el padre viven en una zona residencial con grandes jardines y siempre le han dicho a la hija y a su novio no se queden a charlar delante de la puerta para despedirse. Entren en el coche y se despiden dentro. Entonces Hellinger dice, el alma no escucha ningún no. Si se dice, no se despidan delante de la puerta, el alma escucha, despídanse delante de la puerta. Si a un niño se le dice, vigila que no te caigas, el alma escucha, vigila que te caigas. Habría bastado con decir, es más seguro dentro del jardín. ¿Cuántos delincuentes eran? Eran dos hombres jóvenes.
¿Y qué es lo especial del caso? Quizás se hubiera evitado, sí. Entonces Hellinger niega con la mano. ¿Qué pasa en el alma cuando alguien hace reflexiones así? Uno se imagina que habría tenido el poder de evitarlo. Cuando uno se imagina eso, ya no puede mirar a la cara a la situación tal como es, con fuerza. Lo que se describe aquí es algo muy común, puede pasarle a cualquiera. Lo único por lo que hay que sentir duelo ahora es por el coche, ¿no? Es como que no se puede. Él da la explicación que no se puede, todos se ríen. ¿Pueden entender lo que ha pasado? ¿Qué pasa en el alma cuando dicen el coche ha desaparecido? Dicen, gracias a Dios todos estamos vivos. Entonces todos son capaces de actuar. Pero si piensan, ¿cómo podríamos haberlo impedido? Ya no somos capaces de actuar. Y fíjense en que nosotros siempre pensamos eso. ¿Cómo podría haber evitado que me pase esto? Por eso el alma no se puede actuar. ¿Te ha quedado claro? Bueno, ya aprendimos algo nuevo, dice Hellinger. Ahora la constelación, si esta es una constelación, despedida de la madre muerta. Hay un participante que dice, tengo dos cuestiones para plantear. Cuando dijiste que los problemas con el vientre siempre tienen que ver con la madre, o sea, con el estómago, con la madre, me acordé de mis propios problemas de este tipo. La otra cuestión es el caso de un paciente mío, un niño, que me gustaría presentar. Entonces Hellinger le pregunta, ¿qué es lo más importante ahora? Para mí el problema con mi estómago. Exacto, bien. Entonces le pregunta Hellinger a ella, ¿qué pasa con tu madre? Parece ser que la madre, ¿no? Vamos a poner, a ver, ella con su madre. Vamos a imaginar que esta es ella y esta es la madre. Mi madre murió en 1992. ¿De qué? No lo sé. Tuvo un colapso y murió en el plazo de pocos días. Tenía 78 años. Bueno, a los 78 puede uno morirse. Bien, así que vieron, Hellinger dice que a los 78 está bien morirse. No hay que vivir hasta los 150. Vamos a constelar. Bien, entonces elige una representante para la madre y otra para para la persona esta, ¿no? Entonces la madre aquí y ella enfrente. Bien. Entonces la participante empieza a llorar, baja la cabeza, mira a la madre, la abraza, la madre le acaricia la cabeza. Bien. Dile a tu mamá, querida mamá, ahora te dejo partir con amor. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Ella sigue llorando y mira al suelo. Mírala. Dile, sin ti no quiero vivir más. ¿Es cierta esa frase? Le dice Hellinger. La tengo en mi corazón, la quiero, pero tampoco quiero vivir. Claro, dice Hellinger. Entonces dile, si tú no estás, yo tampoco quiero vivir. Si tú no estás, la vida que me has dado ya no vale nada para mí. ¿No? Pero hay otra cosa, dice Hellinger. No sé qué es. A ver, espera. Entonces Hellinger gira a la madre, ¿no? La pone así. Esta era la madre, ¿no? No, esta era la... Sí, esta era la madre. Bueno, vamos a imaginar que esta era la madre y esta era la participante, para que no nos quede duda. Gira a la madre y le pregunta a la madre, ¿qué tal estás ahora? Mejor. Entonces le pide a ella que le diga a la madre, no quiero que estés tan bien. ¿No? Y la gira a ella. Ahora, ¿cómo te sientes? Todavía me cuelga algo de antes, dice ella. Entonces la adelanta más, ¿no? La pone un poco más así, más cerca. Y ahora me siento confusa.
Entonces Hellinger le dice a la madre, cuando ésta se quiere girar hacia la hija, ¿no? La madre ha de permanecer como estaba, ¿no? Ella se quería girar, entonces le dice que no se gire. Ya no se tiene que preocupar por la hija, ya ha concluido su trabajo. Cuando un hijo se comporta como esta madre que se quiere girar hacia la hija, está enfadado con la madre y a la vez se siente culpable frente a la madre. Entonces la madre se pone intranquila cuando escucha esas palabras. Entonces Hellinger le dice, vuelve a girarte, vamos a hacer que la madre también vuelva brevemente a la vida. Entonces las hace girar a las dos, otra vez. Ahora te arrodillas ante ella y te inclinas hasta el suelo. Bien. Extiende los brazos con las palmas de las manos hacia arriba. Ahora vuelve a levantarte y dile, haré algo bueno con todo, en tu honor y en tu recuerdo, y ahora te dejo en paz. Bueno, los hijos que no los dejan en paz a los padres, ese es el tema, ¿no? Después se quejan. Bien, entonces la madre, cuando escucha esto, se gira, y dice que ella ahora se siente mejor, entonces la lleva un poco más adelante, ¿no? La hace girar también para ella, para allá, la lleva más allá, las aleja y lo deja ahí. O sea, era ella que no soltaba a su madre, no la dejaba en paz. No es que los muertos no estén en paz, es que nosotros no los dejamos en paz, pensando en ellos, ¿no? Hola Mireya, vos querés saber por qué no avanzás en tu vida profesional. Y dicen que cuando uno no prospera es el padre, es lo que dicen las constelaciones, ¿no? Pero hay que verlo en una constelación. Eso también la gente tiene que comprender, que las constelaciones no es que hay un tratado, un decálogo, que si pasa esto, pasa lo otro, si pasa aquello, pasa lo otro. No, solo se puede ver cuando uno constela a uno mismo. No hay otra, si es que uno quiere averiguar por qué. Pero siempre hay que honrar a los padres. Cuando uno tiene problemas es porque tiene problemas con los padres. Todo el problema son los padres. Yo siempre digo, si naciéramos de un repollo, la vida sería tan feliz. Mi papá me había dicho cuando yo era chica que yo había nacido de un repollo, estaba tan contenta y feliz yo. Pero después nos enteramos que no, que nacimos de nuestros padres. Y hay que honrarlos, nada más. Y es una honra existencial. No es una honra emocional. A ver si encuentro, esperen que acá, en este libro, quiero, ya que ella preguntó, les voy a buscar algo que dice Hellinger, a ver si lo encuentro. ¿Qué habla del asunto este de la honra? Porque la gente tiene mucha confusión. Yo por eso hago estas cosas para aclarar, porque la verdad eh, es como que, ¿no? Tenemos confusión con respecto a todo, pero bueno. Los libros de Hellinger hay que mirarlos. Yo siempre digo, no crean en todo lo que dicen los que explican por ahí. A mí tampoco me tienen que creer, pero yo digo lo que dice acá el libro, ¿eh? No digo cosas que invento. Porque si no, también estaría metiéndole cosas equivocadas a ustedes en la cabeza. A ver si lo encuentro. Esperen, porque estaba la fuerza, el progreso. No, esta era la culpa, la fuerza. Esperen que ya lo voy a encontrar, ¿eh? La reverencia, acá está. A ver. No, esta no es. Acá. Haré algo con ella. Esperen porque lo quiero encontrar bien. Yo lo miré así por arribita.
¿Qué es una reverencia? La reverencia en constelaciones significa que todo el cuerpo mío, junto con mi alma, va hacia el suelo lentamente, ¿no? Estiro los brazos, bueno, los voy a sostener porque no se queda aquí. Pongo las manos hacia arriba, ¿sí? Estiradas, y honro a mi madre, en este caso, bueno, la madre. También puedo honrar a mi padre junto con mi madre, a los dos juntos, ¿no? Siempre es bueno honrar a los dos. Bien, ¿qué significa? Es mejor que dar las gracias, la reverencia o la honra. Cuando se hace una reverencia, lo que yo estoy diciendo internamente es, haré algo con ello. Haré algo en honor a ustedes. Eso es honrar la vida. O sea, ya que mis padres me dieron la vida, yo ahora con esa vida que tengo, que es mía ahora, no le pertenece a mis padres, ahora es mía porque yo la tomé. Eso es lo que no entendemos. A ver, nosotros no tenemos que sacrificarnos por nuestros padres y todas esas cosas que nos enseñaron la moral. No. Ellos nos dieron la vida, bien, y lo que yo honro es la vida que me dieron y hago algo con esa vida, ¿sí? Para, digamos, valorar esa vida que me dieron. No me pongo a desperdiciar mi vida, no desperdicio mi vida, sino algo bueno con ella, en honor a ellos. No para satisfacer a mis padres, porque mis padres querían que yo fuera médica, ahora soy médica. No, entiéndase, en el contenido, a nivel de profundo, no a nivel de la forma. Entonces, a ver si acá... Eso no, eso solo dice él. Eso es lo que se tiene que entender de la honra. Yo honro la existencia. No honro a ellos como personas. Porque nos pueden haber tocado padres, no sé, maltratadores, qué sé yo, cualquier cosa. Y no por eso tenemos que... No, no es en la persona. Nadie puede honrar. Es como amar. Yo no puedo amar a otra persona. Las personas piensan que amamos a otra persona. Por eso no sabemos amar. No se ama a otro. Es imposible amar a otro. El amor es unidad y no se puede separar. Y hasta que no comprendamos eso, no vamos a amar. Por eso es que estamos como estamos. Pero es que hoy en día toda esta información ya es muy sencilla, todo el mundo la sabe. Lo que pasa es que la espiritualidad hoy en día es muy ritualística. Pienso que porque yo hago tal cosa me va a pasar tal cosa. Y eso lo dije yo hace un rato, que lo dijo Hellinger. Que pienso que porque yo hago tal cosa, entonces me va a pasar tal cosa. Y no, no es así. Bien. Entonces, ahora quiero decir algo con respecto a esto que te viene bien, ya, justo de lo que vos estás preguntando. No siempre es fácil para un hijo renunciar a los deseos profundos que tuvo de niño frente a la madre. Muchos tienen la idea de que la madre lo es todo, lo esperan todo de la madre, pero mientras lo hacen siguen siendo niños. La persona adulta sabe que hay mucho más que la madre habría podido hacer, pero basta con lo que ha hecho. Si falta algo puede buscárselo donde sea, o sea, yo ahora en honor a ti, madre, voy a hacer algo con mi vida y miro hacia la vida. Crezco, me hago adulta, ya no dejo de ser niñita, de decir mami, mami, ya basta, voy hacia mi vida. Entonces la madre se queda en paz. Es que no queremos salir de esa zona de niños, estamos muy cómodos ahí, porque así podemos culpar a nuestros padres. Forma parte de la separación de los padres que el hijo le diga a los padres. Vamos a imaginar que acá está el padre y la madre. El hijo le dice a los padres, gracias.
He recibido de ustedes tanto y ya es suficiente. El resto lo haré yo misma. Y ahora los dejo en paz. Han hecho su trabajo y yo haré el mío. Y transmitiré lo que me han regalado. O sea, tomo. Por eso los hijos toman. Los padres dan y los hijos toman. Pero los hijos no le pueden dar a los padres. No le pueden devolver. Eso es imposible. Aunque hay padres que siguen reclamando que los hijos le devuelvan. Y ahí es donde se vuelve todo tóxico. Si tenemos padres así, mejor escapar. Porque yo, como hija, no le puedo devolver a mis padres lo que me dieron. Sería una locura. No se puede, ¿no? Desde la base. Yo no le puedo devolver la vida a mis padres. Yo puedo dar vida y tener yo un hijo. Y le voy a dar, ahora yo doy a mi hijo y mi hijo toma. O si decido no tener hijos, hago algún servicio a la vida, a la comunidad, no sé, a otros seres, no sé qué yo. Doy lo que recibí. Así quedamos todos en paz. Están separados, pero se tienen. Los padres conservan al hijo y el hijo conserva a sus padres, pero están separados. Si por el contrario se mantiene una reclamación, ¿no? El hijo dice, aún me falta algo, me deben algo ustedes, no me dieron suficiente. En ese momento el hijo mira a los padres en lugar de mirar a la vida y se queda todo el tiempo su alma mirando a los padres y nunca mira hacia la vida. Por eso no avanza, porque estoy mirando a mis padres. O al revés, los padres se le ponen adelante acá, a los hijos. Cuando constelamos lo que hacemos es ubicarlos a donde van. Detrás. Ay, se caen estos padres. Detrás mío. Para que yo pueda avanzar. Quizás, si haces una constelación, sí. ¿Qué querés constelar? Sí, yo si querés te constelo. Me contactás por el Instagram y bueno, cuando pueda darte un turno te constelo. Porque estoy medio corta con los horarios. Porque quiero hacerlo del canal y quiero constelar y no puedo hacer todo. Entonces ahora me puse horarios, me tuve que autoimponer horarios. ¿Ven? Nosotros, esto es el orden, vamos a hablar así en criollo, ¿no? Es el orden el que tiene que haber. Pero cuando nosotros constelamos, nos damos cuenta que no estamos así. Vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Aparece en la constelación que papá está por acá, qué sé yo, mamá está acá. Yo estoy entre medio de mamá y papá, por ejemplo, ¿eh? O aparece que mamá está acá adelante, papá está acá atrás, o mamá está por al costado, o mamá está en la esquina, qué sé yo. Bueno, no sé lo que puede aparecer. Pero por lo general siempre el problema es el mismo. Pero es que es interno. La constelación no es mágica, no es magia. La constelación lo que hace es mostrarme cómo está mi imagen interna, mi inconsciente. Entonces, cuando yo descubro dónde estoy, es que ahí tomo la decisión, por eso honro, hago esa reverencia profunda, mi alma es la que hace eso, para agradecerle a mis padres, pero que se queden donde están, donde tienen que estar, y que me dejen en paz, y yo también los dejo en paz a ellos, ¿no? Para poder avanzar, porque si no nunca estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida de mis padres o de mis ancestros. No necesito hacerlo como lo hicieron ellos, yo lo tengo que hacer como a mí me gusta, como yo quiero. Los padres, ¿no es cierto? A veces no son los padres, son los hijos que no quieren soltar a los padres. Bueno, hay diferentes temáticas, ¿no? Entonces, mientras estemos en esto del reproche también, ¿no? A los padres y se espera algo de ellos, yo no puedo tomar lo otro.
lo que me han dado, porque yo estoy reprochando y reprochando. Porque si lo tomara vería que es tanto que no tengo nada, tengo que decir gracias. Punto. Más allá de cómo ellos hayan sido en sus personalidades. Es decir, que las expectativas ante los padres impiden la acción en la vida. Por eso después nos duele el estómago. Se nos retuercen las tripas. ¿Eh? Bien. Entonces, vamos con otra participante. A ver qué dice esta. Yo tengo la sensación de que mi hija reclama demasiado de mí. Bueno, justo se nos dio todo. Yo digo, ¿no? Siempre. Por eso a mí me gusta hacer estos directos así, obviamente basándome en lo que dice Bert Hellinger. Yo no digo nada porque no considero que yo sepa nada. Por eso estudio junto con ustedes. Yo estoy igual que ustedes. O peor quizá, no sé. ¿No? Entonces, esta es la mamá y siente que su hija le reclama. Oh, qué tema. A veces tampoco tengo bien claro en qué medida colaboro también con ellos. O sea, como que la mamá se da cuenta que la hija reclama porque ella también es consentidora, ¿no? Yo tengo esa sensación de que no es suficiente lo que le estoy dando a mi hija y que le debería dar más y más y más. Bien. No, dice Hellinger, yo no voy a trabajar con eso. Eso no es un hecho, es una imaginación que vos sentís, es algo que uno siente, ¿no? Pero yo quiero contar más sobre, sigue insistiendo ella, ¿no? Sobre mi hija y mi antiguo marido. Y Hellinger le dice, no. Y Hellinger explica por qué él no quiere constelar esto. Porque hay cosas que no se pueden constelar porque son simplemente cosas que uno imagina, ¿no? Imaginen que yo permitiera eso. Si alguien quiere hablar aquí extensamente sobre su familia, sin que hubiera de antemano un asunto serio, le quita fuerza. Más aún cuando ella ni siquiera ha venido por ese asunto, porque parece ser que ella vino por otro asunto. Entonces, es importante estar atento a la seriedad y mantenerse en recogimiento. Si se percibe eso, ya no importa nada de lo que diga. ¿Hay recogimiento, hay seriedad? ¿O es que alguien me quita la fuerza? Cuando siento que alguien me quita la fuerza, dice Hellinger, yo no trabajo con ello, ¿no? Bien. A ver. Entonces, le dice que hable del otro tema, no del de la hija. Entonces ella dice, bueno, se trata de una fobia traumática de una antigua azafata que después de muchos años de experiencia de vuelo, vino a consultar por un accidente. ¿Cuál fue el accidente? Parece ser que un avión se estrelló, ella no estaba ahí, pero muchos de los pasajeros perdieron la vida. Entonces Hellinger dice, ¿se puede trabajar con eso? No. Tendría que estar la propia persona, o sea, la azafata. No se puede actuar en representación por ella. Yo tendría que trabajar aquí de otro modo. Pero te puedo dar un par de ideas. Yo le haría sentarse a la azafata a mi lado, le diría que cerrara los ojos, que mirara como si el avión se estuviera estrellando, que mirara a los muertos y se imaginara que los pusieran en brazos de sus madres, a cada uno de los muertos. Las madres lloran, pero con sus madres los muertos hallan el reposo. Entonces esa paciente se retira y sube a un avión, o sea, pierde el miedo. Bien, o sea que lo explico rápido Hellinger acá. Droga dependencia.
¿Eh? A ver, esta es una mujer. A ver. Un problema con mi hijo menor. Ve con su mujer. A ver, quiero saber si es una mujer o un hombre que cuenta. Bueno. Bien. Bueno, acá no explica si es un hombre o una mujer, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Parece ser que hay un participante, bueno, yo voy a imaginar que es un hombre, no sé, o una mujer, porque la verdad que acá no lo aclara si es un hombre o una mujer. Vamos a poner que es un hombre, que parece ser que tiene problemas con su hijo menor, que es el cuarto. Que parece ser que este hijo se droga, ¿no? Entonces el hijo de este hombre, a ver, este es el hijo, este es el padre, el hijo se droga. El hijo tiene 32 años y el padre está preocupado porque el hijo se droga. Vive con su mujer y acaban de tener un niño. Y parece ser que este hijo vive con la mujer y tuvieron un niño. A ver, quería buscar uno más pequeñito. Tuvieron este hijo. Él ha empezado a rechazar a su mujer. Entonces Hellinger dice, bueno, acá no es importante si él rechaza a la mujer o no, dice Hellinger. Es drogadicto y autodestructivo, eso basta. Bien. Entonces, dice Hellinger, bueno, elige un representante del hijo drogadicto, ¿no? Solamente pone al hijo drogadicto en el campo. Bien. El hijo, no sé, mira para atrás, el hijo. Y le dice, estás solo, ahí te coloqué solo, siente lo que ocurre dentro de ti. Presta atención a tus movimientos internos, le pide a este. ¿Qué empieza a hacer el participante, no? Empieza a moverse de un lado a otro y mira al suelo. Entonces Hellinger elige una representante y hace que se tumbe de espaldas delante de él. Es una mujer, ¿sí? Que no está claro a quién representa. Vamos a poner una mujer. Vamos a poner a esta. Y a esta le pide que se tumbe de espaldas delante de él. ¿Bien? Con la cabeza para allá. Al cabo de un tiempo el representante, o sea, este el hijo del drogadicto, se tumba en el suelo y abraza con las manos y ambas rodillas. Se tumba en el suelo, abraza con las manos ambas rodillas y las recoge. Primero rueda hacia la mujer en el suelo y luego se aparta de ella. Hace ese movimiento el alma, ¿no? A ver. Entonces Hellinger dice, esto es un niño no nacido. Lo demuestra la posición fetal. Y ante su cabeza, fue abajo. Esto demuestra que miraba a un muerto. Por eso puse aquí a esta mujer. Parece que el muerto es un niño. ¿Sabes quién es? Y el participante dice, sí, cuando mi hijo ya estaba en el mundo tuve un quinto hijo que se ahogó. Parece ser que después de ese cuarto, el que se droga, vino un quinto hijo que se ahogó. Ese hijo era niño o niña, era un niño. Entonces, le pide a él que se vuelva a levantar, ¿no? Y le coloca enfrente a justamente ese niño que se ahogó. A ver, esperen que voy a buscar. Lo coloca aquí, al niño que se ahogó.
Entonces le pide a él que lo mire a los ojos. Y al cabo de un rato Hellinger introduce en la imagen a la propia participante, o sea, la madre de estos dos hijos. Vamos a poner una que sea la madre. Vamos a imaginar que esta es la madre de estos dos hijos. La pone acá, cerquita de este que se ahogó. ¿Y ahora cómo te sientes? Y el hijo que se droga dice que mejor. Bueno, dice Hellinger, ya está. El representante del hijo drogadicto se sienta, pero la madre y el hijo ahogado permanecen largo rato abrazados, ¿no? Como que este le dice que se vaya. Estos dos se abrazan. ¿Y ahora cómo está el quinto hijo? Estoy bien, pero no quisiera tener que consolarla, ¿no? No quiere consolar a la madre. Entonces ahora Hellinger coloca a la madre enfrente del hijo, así, y le dice a la madre que le diga a este: me ha gustado darte la vida, te he hecho mucho de menos, pero ahora te dejo marchar con amor. Y mira amablemente a tu hermano y le pregunta, ¿no? A este, que cómo se sentía, y él dice que es bonito saber que ella es mi madre y que él es mi hermano. Bueno, le dice, y ahora te vas, ¿no? Lo saca, ¿no? Bueno, lo pone así mirando para afuera. Y lo pone otra vez al cuarto hijo al lado de la madre. ¿Y ahora cómo se siente la madre? Estoy más tranquila. Y el cuarto hijo, estoy mejor, pero tengo la sensación de que la madre me retiene. Entonces Hellinger dice, pero podríamos verte en la cara, podemos verte en la cara que estás mejor. Entonces Hellinger le explica al grupo, ¿no? Imagínense que hubiera aceptado cuando ella dijo que ahora rechaza a su mujer y que ha tenido un hijo. Todo esto no habría aportado nada. En cuanto se ha dicho la palabra decisiva, ya no hace falta preguntar nada más. La palabra decisiva era drogadicto. Las explicaciones que se dan para la drogadependencia suelen ser, por lo general, erróneas. Si configuramos a la familia, vemos que es muy importante otra cosa. Aquí ha salido a la luz, no se hizo el duelo por el hijo ahogado, no tenía lugar en la familia, por eso el hijo drogadicto tenía que representar al hermano. Pero no es su problema personal, por eso tampoco puede resolverlo. El problema está en la madre, y en ella y en el hijo muerto está la solución. Si la madre lo resuelve, el hijo drogadicto estará libre. ¿Bien? Esa es la solución que ve él. Perfecto. Viene otro participante y dice que quiere presentar un caso en que hay una persona con la que nadie quiere o puede trabajar. Hellinger la interrumpe y le dice al grupo, ¿qué más necesito saber? Conozco el problema. Entonces Hellinger toma a esa participante como representante de la persona rechazada y la coloca en el medio. Elige a otros 9 representantes, forman un círculo alrededor de la persona y se toman de las manos, ¿no? Bien, y después le pide que se coloque en la ronda con los demás. Bien. Bueno, como que le pide que incluya, que no excluya al cliente. Cuando uno habla mal de otra persona, lo está excluyendo. Sería en criollo lo que quiere decir. Bien. Acá explica algo Hellinger sobre las constelaciones,
que lo voy a decir porque está muy bueno, ¿no? Ah, bueno, de nada, Mireya. No me agradezcas, amiga, agradezcámosle a Hellinger que descubrió todo esto, porque es de ayuda para todos. Fíjense en lo que dice él sobre las imágenes, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, porque si no es como que no tenemos ejemplo. Vamos a imaginar que, qué sé yo, estas son formitas que no tienen carita. Estamos ahí. Vamos a constelar. Cada constelación representa una imagen interna. Hay un libro que estoy subiendo, que puse las imágenes internas y el inconsciente. No me acuerdo, son unas autoras, no sé si son alemanas, no me acuerdo. Bueno, que escribieron ese libro, que no se llama algo así. Yo recién subí un video. Está muy bueno porque dentro del libro incluye ejercicios y todo. Y explica él que una constelación entonces es una imagen. El problema que tiene el cliente es una imagen. Es lo que, imagen interna, lo que está en mi inconsciente. Bien. Eso viene desde lo profundo. Esa imagen conserva la fuerza cuando se la deja tal cual. Si empezamos a discutir sobre la imagen, que no, que este va acá, que este va allá, que esto tiene, que no sé qué, no sé cuánto, o sea, se destruye la imagen, ¿sí? Y las palabras tapan todo y no se logra nada. Bien. Bueno, ahora vamos a trabajar el tema de la dependencia de la nicotina, ¿sí? Del cigarrillo. Bueno, voy a sacar todo porque no sé qué es lo que tengo que poner todavía. Bien, entonces, bueno, dice Hellinger, aquí no hay nada que hacer. Mientras te guste, no hay nada que hacer. Pero vamos a hacer un ejercicio. Bien. Uno que representa el cigarrillo. Y otro. Y otro que representa. Yo no sé si es una mujer o un hombre. Vamos a imaginar que es una mujer, qué sé yo, porque sí pone una redonda. Uno es el cigarrillo, otro es la mujer. Bien. A ver. Sí. ¿Qué hace? Él deja que se muevan, ¿no? En el campo. Ella retrocede un paso. Se enlaza las manos a la espalda. Al cabo de un rato el cigarrillo se gira. La cliente también se gira, pero mantiene las manos enlazadas en la espalda. El cigarrillo extiende la mano derecha hacia la cliente. Esta se gira un poco más. Ante eso el cigarrillo deja caer el brazo y se gira más todavía hacia la cliente. A ver cómo sería. Así, como que se quedan así. Bien. Sí. Entonces Hellinger elige a una representante y la agrega una mujer. Ah, no, no, es al padre, es un hombre que agrega, que mira para allá. De repente resulta claro que el cigarrillo es el padre. Ah, no, estaba bien lo que estábamos haciendo. Perdón. El cigarrillo es el padre, por eso es cuadrado. La otra mujer, la madre, y esta es ella. ¿Bien? La madre mira para afuera. Entonces, llora, ella llora. El cigarrillo se gira como si la siguiera con la mirada. Se acerca a ella, ¿no? Entonces vuelve a girar después y se va el cigarrillo. La madre se gira
¿no? Y ella se gira para afuera también. Es una imagen curiosa, dice Hellinger. Esta dependencia de la nicotina y del placer secreto que da es incestuosa. Vale, sigamos. No me pidan que explique esto porque ni yo entiendo, pero él siempre dice que es cuando la hija está enamorada del padre, ¿no? Que hay adicciones y no quiere a la madre. O sea, está en lucha, en pelea con la madre, ¿no? Bien. Ese sería el tema de la dependencia del cigarrillo. Muy clara no quedó, pero bueno, es lo que dice acá, ¿eh? Así queda la constelación. Abuso. Ahora vamos a tratar el tema del abuso. Parece ser que es una mujer que está muy sola y aislada. Dice que entre los 5 y 8 años de edad su abuelo abusó de ella de modo constante porque ella vivía con los abuelos. Bien, vamos a constelar esto, dice Hellinger. ¿Los abuelos son los padres del padre o de la madre? De la madre. Bien, vamos a constelar. El abuelo, la abuela, vamos a poner el abuelo, la abuela, la madre y la hija. ¿Cómo se configura esto? El abuelo aquí, la abuela acá, la madre acá y la hija allá. Miren qué cosa rara. Bien. ¿Cuál sería el movimiento siguiente que mostrara lo que está pasando acá? Está muy claro, dice él. Le dice al abuelo, ahora tú te giras, ¿no? Le pide al abuelo que se gire. A ver. Esperen que se me fue acá. Ahora tú te giras y a la hija también. O sea, que ella mire a su abuelo. Bien. Al cabo de un rato, la representante de la hija empieza a temblar y a gritar. Ella. Y Hellinger le dice, míralo. Bien. Si tiene los ojos cerrados no hay que creer en el drama, dice Hellinger, porque la hija, esta que representa a la hija, cierra los ojos. Cuando se cierra los ojos es que es un sentimiento secundario, no es un drama. Entonces le dice a la hija, es evidente que tú tienes una formación para eso. Míralo y dile, si nadie te quiere, yo te quiero. Pero lo tienes que mirar, mirarlo a los ojos. Si nadie te quiere, yo te quiero. ¿Perciben la diferencia? Ahora hay fuerza, lo de antes era teatro. Vuelve a decirlo, si nadie te quiere, yo te quiero. Pero soy demasiado pequeña para ello, porque solo soy una niña. Ella sonríe, menea la cabeza y se echa atrás. Entonces ahora lo que hace Hellinger es girar al abuelo, la abuela y la madre, de modo que queden encarados. O sea, los pone así que se miren estos tres. La madre, la abuela y el abuelo. ¿Ven? Aquí está el problema. El abuelo y la abuela se miran. Bien. La abuela respira pesada y encoge los hombros. Al cabo de un rato el abuelo tiende la mano hacia ella,
También ella tiende la mano hacia él, se dirigen el uno hacia el otro y se abrazan. Esta dinámica... Ay, perdón. Esperen que ya me perdió acá la hoja. Bien. Esto es demasiado poco convincente. Entonces vuelve a separarlos. Los coloca enfrentados, pero separados. Y le dice a la abuela que le diga a él, no te quiero, no te quiero. Ella lo dice con voz clara y firme. Mientras dice eso, la hija mira al suelo y le pregunta al abuelo cómo se siente, y el abuelo dice que está claro que no la quiere, ¿no? Vimos claro esto, nadie quería al abuelo. La abuela no lo quería, la hija no lo quiere. Entonces empujan a la niña a que lo quiera. Entonces, ¿cómo queda esto? Vuelve a colocar a la hija delante del abuelo, la pone acá. Esta es la dinámica del incesto. Es un problema de los adultos, el incesto. Y por cierto, no siempre solo del marido, sino también de su mujer. Y en este caso también de la madre de la niña. Entonces la representante de la hija está muy conmovida y Hellinger la gira de modo que pueda mirar a la abuela y a la madre, ¿no? La pone así. Y le dice que le diga a las dos mujeres, si me pedís eso, lo haré. Entonces, cuando ella dice eso, ella lo hace por ellas, ¿no? Entonces ahora ella es inocente. Y le pide a la hija que ahora se gire, ¿no? Y le pregunta que cómo se siente ahora que se fue. Y ella dice que está más tranquila. Bien. En realidad, ¿quién quería pegarle al abuelo y no quería, digamos, defender esto, ¿no? Hacer justicia, ¿va? La abuela, ¿no? Y la hija, la madre. Entonces ella lo hace por ellas dos, ¿no? Y ahí dice que se termina la constelación. Lo peor para un niño de que sea abusado sexualmente no es el criminal, o sea, el violador o el perpetrador, sino aquellos que se indignan por ello. A menudo estos tienen una cólera asesina, aunque no tengan nada que ver con ello. Entonces se emplean a ella para descargar su ira. Por eso solo puede tratar un problema así quien tenga a la vista el conjunto, no solo al perpetrador, ¿no? Los tiene que respetar a todos para que se pueda resolver esto. Todos están enredados. En cuanto un terapeuta lo plantea de este modo, puede liberar al niño de la situación. El niño de repente se siente inocente, que ha hecho algo por otros, que los adultos son los culpables y que puede dejar la culpa donde pertenece. Entonces se libera. Bien. Con esto, dice Hellinger, ya está bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que en la próxima vamos a ver otro caso también de abuso. Pero parece ser que este caso es alguien que el padre fue el que abusó de la mujer, la dejó embarazada y ella abortó. Es un tema bastante delicado que lo vamos a tratar en la próxima, ¿sí? Bueno, gracias a todos por estar, a Mireya, a Glavia, por estar ahí, ¿sí? Y nos veremos, bueno, a la tarde con los otros dos directos del curso de milagros y